espero se encuentren muy bien, siempre agradeciéndole su audiencia en Noches sin Tregua. 14 temporadas de política con P mayúscula que usted ha disfrutado a través de nuestros programas todos los domingos al ser las 8 de la noche. Gracias por ese compromiso, por estar siempre informado. Y como les anunciamos, el programa de hoy va a ser sobre las elecciones de los Estados Unidos, más allá de los resultados. Y para eso hemos invitado a dos analistas internacionales, dos conocedores de la política mundial. Uno de ellos, José Rafael Vilar, que nos atiende desde su casa de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Alfonso Rojas, quien está en El Paso, Texas, Estados Unidos, y que nos atiende desde allá, donde radica y trabaja para una universidad de los Estados Unidos de América. Alfonso, José Rafael, gracias por estar en Noches sin Tregua. Muchas gracias, Claudio. Un saludo cordial, Alfonso. Sí, muchas gracias, Claudio. Un saludo a todas las personas que nos acompañan hoy y a José Rafael, un placer. Vamos a... Por supuesto, con Claudio siempre es un placer estar, se lo he dicho. Ahora conozco a Alfonso y con su audiencia pues vamos a desmenuzar el tema. Excelente. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras. Gracias por continuar en nuestra sintonía y vamos al tema, las elecciones de los Estados Unidos. Tal vez brevemente, Alfonso, vos que estás allá radicando en Texas hace muchos años, costarricense, estudioso, politólogo, que nos digas un tanto, brevemente, en la primera parte del programa, un análisis sobre la globalidad de los resultados de estas elecciones que en un principio se hablaba de que iban a ser muy reñidas. Algunos pensábamos que iba a ser de photo finish y terminó siendo marcadamente beneficiosa para el Partido Republicano en las tres elecciones, presidente y vicepresidente, y en el Senado y en la Cámara de Representantes. Pero un vistazo general de dónde analizas vos este triunfo de Donald Trump.
Sí, Claudio, efectivamente, conforme ya tenemos más detalles respecto a los resultados de lo que sucedió el martes, pues sí, es posible caracterizar lo que sucedió como una victoria contundente para Donald Trump, quizás la victoria más fuerte para un republicano en casi 40 años, no solamente por el hecho de ganar el colegio electoral convincentemente, sino porque obtuvo también el apoyo de la gran mayoría de estadounidenses y bueno, va a tener control de la Cámara de Representantes, va a tener control del Senado y tiene una mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, básicamente va a tener rienda suelta, prácticamente cheque en blanco para implementar las políticas que prefiera. Quizás el punto de que era una elección cerrada se mantiene, es decir, Donald Trump gana los estados clave que debía ganar, en particular los del Midwest, Pensilvania, Wisconsin y Michigan, por 1 o 2 puntos porcentuales, que está completamente dentro del margen de error de lo que indicaban las encuestas. Entonces sabíamos que si las encuestas se quebraban para un lado o para el otro, alguno de los dos candidatos iba a ganar la mayoría de estados clave y bueno, eso es lo que sucedió. En una primera instancia, quizás el punto más importante que, bueno, se veía venir desde hace muchos meses y se veía venir a efectos de lo que está sucediendo no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, es el tema de la inflación, el tema económico. A la inflación tradicionalmente le dicen la matagobiernos. Y la razón es porque cuando un gobierno tiene, por ejemplo, malas estadísticas en desempleo o malas estadísticas en algunos componentes económicos, afectan solamente a un subconjunto de la población. Pero la inflación afecta a absolutamente toda la población. No hay ningún grupo de la población que no experimente los incrementos en los precios. Entonces, eso genera no solamente recalcitrante resistencia por parte de quienes ya se oponen al gobierno actual, sino que muchas personas dicen, ven, tienen razón. Y vea cómo nos están jodiendo con esta administración. Y entonces eso genera una variación a nivel nacional del electorado. No hay prácticamente ningún grupo demográfico, quizás solo las mujeres blancas que se movieron un poquitín para los demócratas, pero no hay ningún grupo demográfico que no castigara al Partido Demócrata. Y bueno, conforme más resultados van a seguir saliendo, vamos a entender mejor, pero por ahora el principal sospechoso es un castigo al gobierno por parte de la población, achacándole las fallas respecto a la inflación. Tu lectura, Rafael. Bueno, yo tengo unas cuantas causales más, pero básicamente estoy totalmente de acuerdo con Alfonso. La microeconomía, sobre todo para las clases medias y trabajadoras, hundió al partido del burro. De eso no me queda duda. Otro componente muy fuerte fue el tema de la migración, sobre todo la migración ilegal, que ese influenció, al igual que el tema de la inflación, influenció mucho en el tema de los latinos, porque aunque parezca extraño a primera vista, pero tiene mucha lógica, la mayoría de los migrantes que vienen, les vienen a quitar o van a trabajar en el primer momento en puestos que no son cualificados. Y eso le quita espacio a muchos latinos y también a muchos blancos que no son precisamente formados, educados. Por eso precisamente la base en el caso del nivel educativo, la base de Trump es mucho más fuerte para él los no cualificados que los cualificados, que son más bien votan por el Partido Demócrata. Me queda otro punto, dos puntos importantes. Uno, la defensa del aborto, que chocó con muchos votantes en Estados Unidos, y mucho, además, el progresismo ultra de un sector del Partido Demócrata que ha ido tomando cada vez espacios, quizás no más grandes en espacios de decisión, pero sí mucho más grandes en espacios de visibilidad. Sector extremista hacia la progresía, hacia la izquierda, que además son los defensores de las filosofías LGTBQ, que en un país con una base cristiana tan fuerte, no importa el tipo de confesionalidad, pero una base cristiana tan fuerte, choca a muchos. Yo creo que esa suma de factores, pero sobre todo, vuelvo a decir, estoy de acuerdo que la inflación, la macroeconomía estaba muy bien, pero la microeconomía había perforado el bolsillo de las clases medias y de las clases trabajadoras. Y a su vez también el tema de la migración, sobre todo la migración ilegal.
No olvidemos que el mayor expulsor en los últimos gobiernos fue Obama, el mayor deportador de migrantes, pero con un discurso muy silencioso en su momento, y después no pudo hacer Trump lo que había anunciado. ¿Lo hará ahora? No lo sé. Pero de todas formas se anuncia bastantes deportaciones. Eso yo creo que son los factores principales que han influenciado. Es muy interesante ver que en votos electorales Kamala Harris sacó menos incluso que la Clinton, y por supuesto muchos menos, 70 menos votos electorales que Biden. Eso es un factor muy negativo. Y que Trump sacó más votos latinos que incluso el que más había sacado antes, que era Ronald Reagan. Él había tenido la alícuota más grande de votos latinos hasta este momento. Bueno, porcentualmente, Reagan, que sacó 46, 47, no me acuerdo, me puede confrontar Alfonso, es el mayor porcentaje de votos que normalmente iban a los demócratas. En esos datos, así en forma general, ahora que Alejandro tocaba el tema económico, perdón, Alfonso, me hacía recordar, yo llevo varios gobiernos de los Estados Unidos analizando las elecciones y siempre la economía ha sido lo prioritario. Alguna gente hablaba de que Palestina y Israel o que Ucrania, en algunos sectores puede ser que eso marque algún gusto electoral, pero siempre ha sido la economía, como bien decía Alfonso, el matacandidatos es siempre las elecciones, en las elecciones es el tema económico. El dato que vos hablabas ahora, José Rafael, de cómo se movieron los blancos más a favor de Trump, los negros más a favor de Kamala, los hispanos más a favor de Kamala y menos de Trump, si los vemos en forma general, uno podría decir que se mantuvo las mayorías, pero vos lo planteabas muy bien, el crecimiento de esos pocos votantes que antes se identificaban como el Partido Republicano ha ido aumentando. Más negros con los republicanos, más hispanos, no es que esté superando al Partido Demócrata en esos sectores de la población. Sí se mantiene, y me llamó mucho la atención, de aquí viene la consulta para Alfonso Rojas, el tema de la población joven, la mayoría de población joven que tiene derecho a voto de 18 a 44 años con Kamala y los de 45 años en adelante con Donald Trump. Es interesante ver desde el punto de vista de la edad cómo ese progresismo y cómo ese conservadurismo que hablaba Alfonso debe estar reflejado en esas edades también, Alfonso. Sí, Claudio. Bueno, varios temas interesantes. El primero sí es hacer siempre la acotación, y creo que José Rafael lo dijo, aún si hay una variación a favor de Donald Trump, la mayoría de estos grupos que estamos mencionando siguen votando por el Partido Demócrata. Correcto. Es decir, el votante afrodescendiente sigue votando abrumadoramente por el Partido Demócrata, casi que una diferencia de 70 puntos, pero una diferencia de 15 puntos respecto a la elección del 2020 con Joe Biden. La gente joven efectivamente sigue votando por el Partido Demócrata, pero una variación de 15 puntos, entre 10 y 15 puntos, vamos a ver cómo están los números al final, pero entre 10 y 15 puntos para Donald Trump. Y entonces, en un contexto de elecciones tan cerradas como las que hemos estado viviendo en los últimos años, pues esa variación explica completamente por qué Donald Trump gana de manera tan contundente. Entonces sí, efectivamente es un movimiento muy fuerte para Donald Trump. Yo quisiera reforzar un punto que mencionaba José Rafael en términos de la forma en la que el Partido Demócrata se ha disociado de las grandes clases populares. El Partido Demócrata históricamente ha sido el partido de las clases trabajadoras, de los sindicatos. Por eso es que tenían lo que Hillary Clinton llamaba el Blue Wall, el Midwest, una zona totalmente industrial que votaba favorablemente y de manera bastante consistente por el Partido Demócrata. Pero el Partido Demócrata empieza a, por decirlo así, ensalzarse en las glorias del consenso de los años 90, de más libre comercio y de las exportaciones, que no necesariamente es, digamos, económicamente erróneo,
pero que genera pérdidas de competitividad en sectores de la población que entonces le cobran a los demócratas por qué las fábricas se están cerrando en estados como Pensilvania, Wisconsin o Michigan, por qué empresas como las automovilísticas en Detroit están perdiendo perdiendo poder, perdiendo capacidad, perdiendo competitividad porque están mudando sus fábricas a México o a China. Y entonces se genera esa disociación con el Partido Demócrata. Y más aún en un mundo, no solo en Estados Unidos, en los últimos 20 años hemos visto una reacción muy fuerte contra las élites. Lo que se le llaman el populismo de cuarta generación o la nueva ola de populismo es una reacción de las clases populares en particular contra las élites. Las élites académicas, donde están los demócratas, las élites financieras, donde están los demócratas, las élites mediáticas, donde están los demócratas, las élites gobernantes, donde están los demócratas. Entonces también ahí Donald Trump aprovecha ese desencanto que existe en la población contra las élites y cristaliza un movimiento, una revolución en contra de esas élites por parte de los sectores medios de la población que no consideran que han visto los beneficios de la globalización que se les prometieron hace 20, 30 años. Y entonces, aunado eso, con una pérdida de poder adquisitivo, de que la gente dice, bueno, es que ya no puedo pagar el alquiler, ya no puedo pagar el préstamo del carro, voy al supermercado y los huevos y la leche me salen 3 veces más caro que antes, y es culpa de los demócratas, de los woke, de los académicos, de DC, de las celebridades en Los Ángeles. Entonces, claro, hay un descontento que está bien fundamentado y que yo creo que va a ser un desafío muy grande para el Partido Demócrata recuperarlo. Si bien el panorama demócrata, también es importante recordar que esto ha sucedido en el pasado y los partidos en un sistema como el de Estados Unidos, que siempre va a ser bipartidista y siempre hay una alternativa al partido de gobierno, pues no sería sorprendente que en 2 años los demócratas recuperen control de ambas cámaras. Y suena absurdo, pero cuando Barack Obama ganó en 2008, 2 años después había perdido la mayoría en ambas cámaras. Correcto. Cuando George Bush ganó 2 años después en las elecciones de medio periodo, también obtuvo derrotas importantes. Bill Clinton ganó en el año 92 con más colegios electorales que Donald Trump, con una diferencia que ni siquiera es imaginable hoy día, y en el año 94 ya los republicanos tenían control de ambas cámaras del Congreso. Entonces sí, los demócratas van a tener una oportunidad, y yo creo que vamos a hablar de esto tal vez más adelante, Claudio, creo que la mayor oportunidad que tienen los demócratas es efectivamente si Donald Trump cumple sus promesas. Interesante, porque sí, cumpliendo sus promesas se va a generar ronchas, como decimos aquí en Costa Rica, muy grandes en relación a muchos resentimientos. Ustedes me ponen el programa, el abanico cada vez más grande y yo quisiera que el programa fuera de 2 horas, porque se está poniendo cada vez más interesante, pero les tengo una consulta en particular. Donald Trump ha participado en las últimas 3 elecciones de los Estados Unidos. Le gana a Hillary Clinton, teniendo menos votos ciudadanos, pero ganando más estados y más delegados. Pierde con Biden la elección y posteriormente, en la semana que acaba esta semana, pues gana la elección a Kamala Harris. Y es como bien lo decían ustedes, es un triunfo desde los números contundente. Pero la pregunta viene por acá y empezaría con José Rafael Vilar. José, ¿se le hace más fácil a Donald Trump ganarle a las mujeres? Hay en los Estados Unidos de América que se supone que son muy progresistas en algunos temas. Claro, cuando hablamos de California o cuando hablamos de Miami o cuando hablamos de Nueva York, pero si vamos al centro y hacia el norte de los Estados Unidos, hay una parte muy conservadora del norteamericano, del estadounidense, para ser más preciso, que no ven a una mujer gobernando a la primera potencia del mundo, algo que no sucede en América Latina y algo que no sucede, por ejemplo, en Europa también, donde las mujeres sí han tenido la oportunidad de llegar a gobernar. ¿Hay algún elemento ahí, misógino o machismo, que no le permita al votante estadounidense que una mujer los gobierne? Voy a hacer una inclusión en el medio, porque viene bien con lo que estaba hablando Alfonso al comienzo de la segunda parte, y es que es cierto de que todo ese cordón industrial que era de los Grandes Lagos, etcétera, era un votante del Partido Demócrata. Sin embargo, la globalización, también lo decía Alfonso, no les cumplió lo que les había prometido.
Y eso tiene una causa muy clara. El nivel de la educación en Estados Unidos ha bajado por todas las características de la igualdad, el derecho de las minorías, etcétera. Y no se ha subido el nivel educativo. Entonces, todo ese grupo de menos nivel educativo que están desplazados de la globalización, que además no pueden encontrar un trabajo, digamos, en una planta de automóviles, porque cada vez más plantas de automóviles se van por el nearshoring a montarlas o en China o en México. Entonces, ese votante queda frustrado con la globalización que beneficia a las ciudades y que en el fondo podría decirse que beneficia en cierta medida a todos, porque los productos que llegan del exterior son más baratos que los producidos en Estados Unidos, etcétera, pero el nivel de adquisitivo les ha bajado y al final eso está en contra de ellos. Pasando a lo que hablábamos hace un momento, que es cierto, en Estados Unidos las figuras mujeres fuertes, está Eleanor Roosevelt, está Hillary Clinton, está la Pelosi, nunca han sido figuras de primera fila. Siempre han estado puestas en un segundo nivel, con mucho poder, pero en un segundo nivel. Eleanor Roosevelt detrás de Franklin Delano, Hillary detrás de su esposo, de Barack Obama, Nancy Pelosi desde su cargo, pero nunca con proyecciones de pasar, a pesar de que era la cuarta, la tercera, perdón, en la línea de sucesión, nunca tuvo aires de ser la primera figura. Entonces, sí es cierto, el espacio de la mujer en la política en Estados Unidos, hay muchas mujeres en la política, Alfonso nos puede decir un poco más, pero ninguna está en los primeros planos. Es un tema mediático, es un tema cultural, yo creo que es más un tema mezcla de ambos, una mezcla de cultura americana que va a reivindicar a la mujer en el sentido de no violencia, pero que la diluye esa integración dentro de la integración de las demás minorías, de las minorías negras, de las minorías latinas, dentro de las minorías LGTBQ. Es decir, no es un potenciamiento de la mujer como tal, cosa que sí pasa en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no tenemos un peso tan grande de integración. Bueno, el sector indígena en los países donde hay población indígena importante, pero no existe de la población LGTBQ, no existe tampoco fuerza de que todos somos mestizos, como decía Darcy Ribeiro. Entonces, por lo tanto, no hay un problema de decir él es blanco, él es latino, él es chino, y la mujer ahí sí tiene un espacio para hacer el primer lugar. No sé si mi explicación es un poco entendible o con tantas comparaciones se puede diluir. No, hay un tema, lo planteabas bien porque también hay un tema de educación y conservadurismo, pero aquí viene para Alfonso la consulta, siguiéndola. Resulta que de repente es un partido muy conservador, el Partido Republicano, muy religioso, pero si revisamos la vida personal de Donald Trump, nunca ha sido ni religioso ni muy conservador en su intimidad. Siempre ha sido un tipo muy ligado a una vida bastante liberal, ¿verdad? Inclusive en actividades muy liberales, no digo solo en lo económico, sino en lo social. Yo recuerdo, y te dejo de ejemplo esto, Alfonso, recuerdo en el 2020, en febrero del 2020, que me invitan, voy de Costa Rica acá a un desayuno, le hacen en Washington todos los años, el primer jueves, creo que es en febrero, al presidente de los Estados Unidos, y en ese momento era el último desayuno, creo, de Donald Trump, y estaba muy lleno el sitio, y en la mesa donde estaba yo, que habían 10 personas, que por cierto fue mi último viaje antes de la pandemia,
le pregunto a la señora que siempre se llena igual. Había mucha gente muy religiosa en ese desayuno. Creo que lo llaman el desayuno de oración, si mal no recuerdo. Y entonces la señora me dice que sí, pero que ese año hay más que cuando Obama, porque Donald Trump realmente es un creyente. Interesante. Donald Trump es realmente un creyente. Me dice, yo le digo, ajá, ¿y por qué saca usted esa conclusión? Y me dice, porque Obama pasó la embajada nuevamente de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, era una señora muy, muy conservadora. Pero, Alfonso, Donald Trump en su vida privada, en sus actividades, en sus noviazgos, en su vida de matrimonio, nunca ha sido un hombre ni muy apegado a la religión, ni tampoco conservador. Digamos que ha sido muy progre en ese punto. ¿Cómo es que tanto la cúpula conservadora del Partido Republicano como ese votante también conservador de un bajo nivel educacional, de bajos ingresos, apoyan a alguien que no representa sus valores o están obviando esos valores a la hora de apoyar a Donald Trump? Ujú. Sí, Claudio, quizás una primera acotación es que no es la primera vez que el Partido Republicano apoya a una persona que abiertamente no comparte muchos de los valores del Partido Republicano. Pues Ronald Reagan era una estrella de Hollywood, también de vocación liberal, que también era demócrata, que se pasa de partido y bueno, encuentra acervo en el Partido Republicano. Y entonces, en ese sentido, no es una sorpresa para los republicanos aceptar una persona que no necesariamente comparte sus ideales, pero que promueve su agenda política. Es decir, yo he hablado aquí con muchos republicanos que efectivamente tienen la posición que usted menciona, Claudio, dicen, bueno, yo sé que Donald Trump, por supuesto que no es religioso, yo sé que Donald Trump, por supuesto que apoya el aborto, posiblemente ha pagado decenas de abortos, ¿no? No es ninguna sorpresa, pero bueno, cuando hay que poner las cartas sobre la mesa, cuando hay que poner la carne sobre el asador, puso jueces en la Corte Suprema que se trajeron abajo los derechos reproductivos de las mujeres respecto al aborto. Y bueno, eso la gente se lo reconoce. Otras personas sí, y creo que esto es producto en cierta forma de la descentralización de los canales de información. Mucha gente efectivamente sí cree que Donald Trump es religioso y le llegan videos de Donald Trump rezando y que tuvo una transformación emocional y que entonces ahora es una persona religiosa. Eso, por supuesto, que no se sostiene ante la evidencia, pero nos da un ejemplo de que efectivamente existen estas burbujas de información en las que las personas consideran que Donald Trump es una persona religiosa. También he escuchado la frase de que Dios elige a personas imperfectas para cumplir su misión. Ese también lo he escuchado. Muchas personas religiosas dicen, bueno, pues sí, Donald Trump no es perfecto, pero bueno, no necesariamente necesitamos a alguien perfecto para cumplir con nuestra agenda. Y Claudio, yo quisiera atender, porque José Rafael mencionó varios puntos súper sugestivos que yo quisiera ampliar. El primero es respecto a las mujeres. Y creo que tal vez ya sugerí un poco el punto, yo creo que un hombre también habría perdido si hubiera sido el candidato demócrata. Si Joe Biden se hubiera lanzado también hubiera perdido. Yo creo que los demócratas, en el contexto que tenían, pueden haber lanzado a Abraham Lincoln, que igual pierden la elección, porque los fundamentales de la economía estaban en contra del Partido Demócrata. Esto es algo, de nuevo, que no solo ha sucedido en Estados Unidos. En muchos países del mundo, en el contexto de la inflación post-pandemia, se han traído abajo gobiernos. Sucedió en Argentina, sucedió en el Reino Unido, sucedió en Alemania, sucedió en Holanda, sucede en Japón, en Corea del Sur, en India. Los partidos que han tenido que lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia han sido castigados fuertemente por el electorado. Y entonces, como estamos acostumbrados a elecciones tan cerradas en los Estados Unidos, empezamos a escarbar y a hacer zoom a pequeños detalles de la dinámica. Entonces decimos, bueno, ¿qué hubiera pasado si los votantes árabes palestinos hubieran apoyado a Kamala Harris? ¿O qué hubiera sucedido con la población LGBT? ¿O qué hubiera sucedido con este pequeño subgrupo de la población? Pero la victoria de Donald Trump fue tan contundente que aún si Kamala Harris hubiera hecho todo perfecto respecto a la población árabe palestina, en Michigan igual hubiera perdido la elección. Si Kamala Harris hubiera elegido a Josh Shapiro, el gobernador de Pensilvania, como su candidato a la vicepresidencia y gana medio punto porcentual en Pensilvania, igual pierde la elección. Es que no era una elección cerrada. Y entonces eso es algo que es importante para el contexto de lo que sucede en esta elección. Y una parte de lo que nos sugiere también, una pista de lo que está sucediendo conforme entran más datos, es con el conteo de votos total. Efectivamente, en los estados bisagra, los números de votantes fueron muy similares a lo que obtuvieron ambos candidatos en 2020. Cambios importantes de 100,000 votos de un lado para otro.
Pero si vemos lo que sucede en el resto del país, en este momento, Kamala Harris tiene entre 12 o 13 millones de votos menos de los que obtuvo Joe Biden en el año 2020. Y Sí, Donald Trump tiene 1 millón de votos menos de los que él mismo obtuvo en el año 2020. Y si esos votos están en estados que no fueron competitivos en la elección, lo que significa es que muchos demócratas simplemente se quedaron en la casa. no Los saben demócratas votar. dijeron, la economía está mal, además nuestro voto no importa, y entonces se quedaron en la casa. No es que hubo una variación importante de votos demócratas que se fueron a votar por el Partido Republicano. Ojo, en los estados que no son clave, en estados como Nueva York, en estados como California y en estados como Florida. Lo que Alfonso, significa en eso que estás se quedaron diciendo, en la casa. en eso, ¿Perdón? en eso que nos estás comentando, la votación del padrón de los que tienen derecho en los Estados Unidos habrá convocado que a un 50-55% del total de todos los que tienen derecho a votar en la democracia, que se supone más antigua de nuestro continente y una de las más antiguas del mundo. No sabemos exactamente todavía, Claudio, porque faltan muchos votos por entrar en la costa oeste. California, Oregon y Washington cuentan los votos de manera muy despacio. Entonces estos números se van a cerrar un poco. Pero todo indica efectivamente que la población en los estados no clave disminuyó agresivamente en la participación. Y bueno, también eso va a ser un desafío a efectos democráticos, como menciona usted, Claudio. Estados Unidos tiene 248 años de democracia y no es una democracia como las que vemos en países como Brasil o en algunos de Latinoamérica, donde participa la gran mayoría de la población. En estados como Texas, el 40-50% de la población no vota. Entonces, sí, va a ser un desafío que tal vez dé algunas aperturas para la posibilidad de eliminar el colegio electoral, que yo no lo veo sucediendo. Oye, con muchas posibilidades. Encontrar formas de aumentar que la gente. Sí. No, y con muchas posibilidades de votar de diferentes formas, hasta por correo, y aún así. Exactamente. Pero es que, de nuevo, un votante en California sabe que su voto en la elección presidencial no tiene relevancia alguna. Entonces, ¿para qué va a ir a votar? Van y votan por sus elecciones locales y van y votan si tienen una causa movilizadora. Pero en realidad, la elección en Pensilvania y la elección en California o en Wyoming son países completamente diferentes. No les llega un anuncio, no les llega un mensaje de texto, no les llega absolutamente nada. Los candidatos, por supuesto, no visitan los estados, mientras que en Pensilvania, y yo he conversado con mucha gente de Pensilvania, dicen, bueno, ya estamos hartos. Nos bombardeaban los teléfonos con llamadas, con mensajes de texto, nos tocaban la puerta, todos los días había un evento. La gente estaba desesperada ya que se acabara esta elección por la inundación de información y propaganda. Mientras que en un estado como Wyoming o en un estado como Washington, donde está Seattle, pues la gente ni siquiera sabía que había elección. Fue muy interesante ver las tendencias en Google de mucha gente el día antes de la elección buscando, googleando si el candidato demócrata era Joe Biden. Nos expresa que gran parte de la población está completamente separada de lo que seguimos muchos que somos fanáticos de la política y de los canales de información. Si usted tiene que buscar un día antes de la elección si Joe Biden es el candidato demócrata, claramente está totalmente disociado de lo que está sucediendo con la elección. Y eso evidencia también la forma en la que Estados Unidos, bueno, ha segregado un poco la relevancia del voto entre los estados clave y los estados no competitivos. Sí, eso tendrá que llevar en algún momento a que revisen el sistema de votación para ser más inclusivos. Ahora, veamos el panorama en nuestro continente. En el caso particular, José Rafael Vilar de Sudamérica, ¿cómo ves este segundo mandato de Donald Trump? Partiendo en primera instancia de lo que sucedió en su primera gestión, donde en general América Latina no fue lo más importante de la política exterior de Donald Trump, tampoco lo ha sido con otros presidentes, pero siempre se ha hablado de que los demócratas tienden a ver un poquito más hacia América Latina. Yo tengo mis dudas de eso. Tal vez lo que hacen es visitar a los países de América Latina, pero en el fondo las políticas siguen siendo las mismas. En ese marco, donde también en Sudamérica y ahora Centroamérica y México lo analizo con Alfonso, pero ¿cómo ves el tema? Porque la migración también de muchos ciudadanos sudamericanos hacia los Estados Unidos se va a ver afectada, por un lado, y por otro lado, siempre, a diferencia de Centroamérica y México, ha habido una antipatía en Sudamérica con los Estados Unidos de América, en algunos países más que en otros.
¿Cómo ves cómo analizas este segundo mandato? Partiendo del primero, partiendo de lo que Donald Trump ha dicho en campaña y también partiendo de un tercer elemento. ¿Habrá madurado Donald Trump ya con la experiencia que tuvo en su primer mandato para la política exterior o seguirá en la misma línea, ahora más sólido, con un Senado, con una Cámara de Representantes, con un Senado mucho, con una mayoría muy significativa hacia él? Bueno, en primer lugar, Trump 2.0 es un Trump potenciado. Si tiene ahora toda la fuerza que no tenía en la primera elección, lógicamente es un Trump potenciado. En América Latina tiene dos aliados nada más. Y es Bukele en El Salvador, del cual nos puede hablar Alfonso, y es Milei en Argentina. Milei, totalmente aliado de Trump. Es interesante cómo Argentina, por varias razones, es un factor muy importante el triunfo de Trump. En primer lugar, el gran acreedor de Argentina es el Fondo Monetario Internacional y la llave del Fondo Monetario la tiene Estados Unidos. Es decir, en ese sentido va a tener una, digamos, cierta flexibilidad. Si además contamos que Argentina ha dado un frenazo a las inversiones chinas, algo que es muy importante también para Trump, y ha abierto a través del RIGI y otras medidas que ha tomado, ha abierto el espacio a la inversión extranjera, no China precisamente, pues entonces ya ha habido varios anuncios de grandes inversiones norteamericanas en Argentina. Súmale esos puntos desde Argentina y bueno, también desde El Salvador, aunque es más pequeño y menos peso político. Pero Argentina va a irradiar la política de Trump. No olvidemos de que Chile está cerca de las elecciones y probablemente pase hacia la centro-derecha, que ahora se va a la segunda vuelta en Uruguay, entre la centro-izquierda y la derecha, que Brasil, Lula es presidente porque salió con tirios y troyanos, es decir, con todas las áreas, para frenar a Bolsonaro y que además en esta elección municipal, aparentemente menos una, todas las grandes capitales de Brasil van a estar en manos de aliados de Bolsonaro, de que en el caso de Perú no sabemos qué hay, que en el caso de la Boluarte un día va por A y otro día va por Z, pero Ecuador claramente está más alineado hacia Bolsonaro, perdón, hacia Trump, de lo que estaría con las Harris, hacia los republicanos. Y en el último nos queda Colombia. Y Venezuela. No sabemos qué cosa es Colombia, porque el antiguo guerrillero ha intentado poner medidas ecologistas, tercermundistas, y le han salido peles. No sabemos cuánto durará. Queda Venezuela. Venezuela es punto y aparte en enero, que sube Trump y que además es el cambio de gobierno en Venezuela. Veremos qué pasa. De aquí hasta enero hay mucho que caminar todavía. Bueno, pues yo le veo un factor muy de control sobre América Latina, Sudamérica particularmente, a la nueva gestión. Creo que el interés grande de Trump con América, con las Américas de abajo, es parar a los chinos. Cada vez que hago un movimiento con la mano parece que se asusta la computadora y me voy la imagen. Yo creo que le va a ir bien en el sentido de parar a los chinos. Las grandes inversiones chinas eran Perú, que ahora sí, como el puerto de Shanghái sí la ha hecho, y Argentina las ha prácticamente eliminado. Bueno, no contemos Venezuela, porque Venezuela es un gran deudor de China, pero Venezuela todo depende de la situación del gobierno. Sí, yo creo que les va a ser beneficioso para los aliados de Trump, no para los no aliados. En el anterior gobierno no tenía aliados en América Latina, porque el mismo Macri no era su aliado.
O sea, hay un panorama que podría ser un poquitito más favorable para algunas de las disposiciones. Ahora, en el caso de México, por un lado, y de Centroamérica, ¿cómo ves esa relación, Alfonso Rojas? Sí, Claudio, quizás la primera pregunta que todos tenemos para poder analizar lo que va a suceder con Mesoamérica, con México y Centroamérica es efectivamente qué va a hacer Trump. Porque Trump es muy impredecible. No sabemos si va a cumplir sus promesas. Él en realidad tiraba propuestas en la campaña más como un asunto del momento que como una agenda consensuada respecto a temas de comercio o seguridad internacional. Entonces, la gran pregunta es qué va a hacer. Puede que no cumpla ninguna de sus promesas. En el año 2016, su principal propuesta de campaña era construir un muro fronterizo y que México lo pagara. Y bueno, yo vivo aquí a 3 millas del muro fronterizo, son 300 metros de una malla, y en realidad no hay mucho más que eso. Entonces, bueno, pues existe la posibilidad de que efectivamente Trump no cumpla con sus promesas. Pero bueno, asumamos que cumple sus promesas. Hay pocos detalles respecto a sus propuestas. Él ha mencionado el tema de los aranceles, pero no sabemos exactamente, más allá de que dice que va a imponer un 20% de aranceles a todos los productos que entran en Estados Unidos, no sabemos cómo se va a ver eso. Pero bueno, podemos entender a partir de lo que sucedió en 2016 que va a ser una política internacional mucho más transaccional. Y tampoco podemos hacernos ilusiones de pensar que los demócratas no son transaccionales. Es decir, la política internacional de Estados Unidos siempre es transaccional. Pero en el contexto de Donald Trump es más una transacción de qué le beneficia a él. Recordemos que el primer impeachment de Donald Trump fue por condicionar ayuda militar a Ucrania, porque Zelensky no le quería dar información respecto a Joe Biden. Y bueno, existe la mentira de que no había durante la bueno, Ucrania estaba cuando, y precisamente por eso. Lo mismo va a suceder con Latinoamérica. Cuando Donald Trump se reúna con Milei, o cuando se reúna con Lula, o cuando se reúna con el presidente Chávez o con Sheinbaum en México, la primera pregunta va a ser: ¿usted qué me puede dar a mí? Y en ese sentido, para bien o para mal, Donald Trump es muy pragmático. A Donald Trump no le va a interesar si Lula da Silva es de izquierda o derecha, pero si Lula da Silva le da algo a Donald Trump que le beneficie, a Donald Trump va a hacer negocios con Lula da Silva, y va a hacer negocios con Costa Rica, y va a hacer negocios con México. Sin embargo, asumiendo efectivamente que cumple sus promesas, las tarifas, los aranceles a los productos de exportación pueden herir importantemente a países como México, como Costa Rica. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, y la gran mayoría, creo que por ahí del 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y entonces subirle el precio en 20% a esas exportaciones, por supuesto que puede ser devastador para un país como Costa Rica, y devastador también para los consumidores estadounidenses. Y al inicio lo mencionaba, quizás el principal peligro para Donald Trump es que cumpla sus promesas, porque si suben 20% los precios de todos los productos en Estados Unidos, pues la población se lo va a resentir. Goldman Lo va a Sachs cobrar. y Moody's, las agencias de riesgo crediticio, pueden hundir a Estados Unidos en una recesión. Si Estados Unidos entra en una recesión producto de las políticas de Donald Trump, eso también significa menos turistas para Costa Rica. Significa que 40-50% de los turistas que entran todos los años a Costa Rica, que vienen de Estados Unidos, van a dejar de ir a Costa Rica. Y entonces, por supuesto que eso también afecta la economía de Costa Rica. Y el último tema que quiero mencionar también es el tema de la migración. Estados Unidos va a tener una política muy enfocada en la seguridad, y sabemos que Costa Rica es una ruta de la migración, no solamente de Sudamérica, sino de África, de India, de Rusia, hacia Estados Unidos. Y entonces ahí es donde, utilizando la transaccionalidad de la política de Donald Trump, bueno, Costa Rica puede obtener una oportunidad para cooperar, y para evitar el paso de migrantes de Sudamérica hacia México y en consecuencia hacia Estados Unidos. Y quién sabe, y a lo mejor puede significar que Costa Rica no sea sujeto a los aranceles o algún tipo de excepción que le beneficie a Costa Rica. Pero sí va a depender mucho de la habilidad de los gobernantes de Centroamérica de salirse con la suya y evitar que Donald Trump les penalice de nuevo de manera transversal. Y realmente no creo que las ideologías importen mucho en esto. Y en el caso de México en particular, con Claudia Sheinbaum o con López Obrador, partiendo de lo que vimos en la relación de López Obrador con Donald Trump como presidente, ¿ves algún cambio o la señora Claudia se mantendrá en la misma línea de López Obrador? Quizá la principal preocupación que debe tener Sheinbaum es respecto a las exportaciones y respecto a la inversión extranjera directa, que por cierto es una preocupación importante también para Costa Rica. Pero Donald Trump, por ejemplo, cuando la fábrica de camiones John Deere quería mudar su fábrica del Midwest
hacia México, Donald Trump dijo, si hacen eso, yo les voy a poner una tarifa, un arancel de 200%. Y por supuesto que eso no lo va a cumplir, pero es un disuasivo importante, ¿no? Entonces, las empresas que quieran mover sus operaciones a México, llevando inversión y empleo y dinamismo económico hacia México, van a pensarlo dos veces y eso puede afectar importantemente a México, eso puede disminuir las exportaciones. Por supuesto que eso también aplica para Costa Rica. Sheinbaum va a tener que ser muy hábil para evitar esas restricciones y posiblemente va a tener que negociar con Trump en temas migratorios para evitar eh, esas consecuencias a nivel comercial. Ahora, no podemos asumir que Donald Trump tiene todo el poder en esta situación. De nuevo, si Sheinbaum, pues si no hay un acuerdo y Donald Trump impone aranceles y restringe las exportaciones de México, pues eso también va a afectar a los consumidores estadounidenses, va a afectar más a las clases medias que le votaron por Donald Trump. Y entonces, si los carros suben de precio, si la comida sube de precio, si el alquiler sube de precio, si la mano de obra sube de precio porque él deporta a 20 millones de personas que hacen trabajos poco calificados y todo eso sube de precio, los estadounidenses van a ser las principales víctimas de esto y posiblemente se lo van a cobrar. Ahora, Donald Trump va a tener la habilidad política que la ha demostrado hasta ahora de saber que eso le va a afectar y entonces ceder un poco, ya cuando él no tiene que enfrentarse a otra elección, ya cuando realmente a él no le va a importar lo que va a suceder porque ya él ganó. Bueno, eso es lo que vamos a empezar a ver una vez que Donald Trump entre a la presidencia. Vamos al tema electoral de América Latina. Alfonso hace un rato, al principio, hablaba de la desilusión de las élites, el desencanto de las élites, o sea, el desencanto del ciudadano con las élites, y las élites muy plegadas, en el caso de los Estados Unidos, al Partido Demócrata. Y cuando hablaba de las élites, Alfonso nos hablaba desde los medios de comunicación hasta de los empresarios y en el medio de otras varias élites que se establecen ahí. Eso ha llevado a que Donald Trump, en su discurso, haya sido un ejemplo vivo, tanto en la elección pasada como esta, de lo que tanto criticamos que es el populismo, ¿verdad? Y esa crítica se hace en muchas ocasiones desde la intelectualidad, de los intelectuales y de los defensores de la democracia. Pero es claro, José Rafael, que en muchos países de América Latina esa fórmula de Donald Trump ha sido utilizada, se llame Brasil, se llame Argentina, se llame Costa Rica, ponen el nombre que vos querás, donde el populismo, aunque las promesas se digan a tontas y a locas en campaña y después no se cumplan, también como lo decía Alfonso, esa forma de hacer política que nuevamente le da éxito a Donald Trump, podría seguir siendo replicada en América Latina por diferentes actores. Bueno, en realidad, si lo vemos, han sido aplicadas en todo. Bolsonaro en su momento hizo propuestas totalmente populistas que después la mayoría no cumplió. Milei hablaba de la motosierra, pero después ha sido un gobierno muy inteligente en saber hasta dónde llega y ha ido solucionando las situaciones. Yo creo que muchos de estos discursos antiélite han funcionado y funcionan en América Latina. Bolsonaro fue antiélite, Milei fue antiélite. Katz ha hablado contra las élites que gobernaron antes, tanto de la izquierda como de la derecha, o la centro derecha, de la democracia cristiana, RN y otros sectores de políticos. Entonces, el discurso antiélite funciona en América Latina. La radicalidad en las propuestas funciona en América Latina, las de izquierdas y las de derecha, porque si no, no habría países en el socialismo 21. Y no habría un Milei que es todo lo contrario del socialismo 21. Yo creo que estamos, Lindbergh hablaba en su libro de la galaxia rosa, en que tuvo la última marea en estos años que pasaron, de los gobiernos como el de Petro, los gobiernos como el gobierno se me acaba de olvidar el nombre, el del sombrero que quiso darse un autogolpe en Perú. Castillo Terrones. El mismo Lula, para regresar, ha tenido que moderar mucho su propio discurso. De la izquierda muy
defensora de todo lo que era visión de izquierda, se ha pasado a un silencio relativamente. Un ejemplo es que el Foro de San Pablo casi no existe, al contrario del Grupo de Puebla con el alter ego López Obrador, que ese sí suena, truena y tiene entrada en muchísimos lugares. Yo creo que sí, yo creo que realmente el triunfo de Trump va a traer una serie de olas hacia América Latina, olas políticas, olas económicas, en la medida en que América Latina si cumple el despegarse de China, puede ser tanto a favor, porque pueden venir inversiones de Estados Unidos, como negativo, porque si le sale, si no sigue haciendo relación, si sigue haciendo relación con China, pues va a tener posibilidad de sanciones también, disimuladas o no disimuladas, con Estados Unidos. Ese yo creo que es el panorama que se nos viene. Alfonso, para cerrar la misma consulta, solo que le agrego lo siguiente. Sería inocentada nuestra pensar que Donald Trump o cualquier otro presidente de América Latina, con el mismo discurso, no esté favoreciendo a élites, tal vez en un recambio de esas élites en los mismos sectores y no cambiando en forma sustancial para esa gran masa su cambio de vida. Sería muy inocente pensar uno que algunos de estos gobernantes llegan realmente a gobernar para la gente más humilde, para la gente más pobre, y que entran en un choque permanente con las élites más poderosas. Eso sería pecar de inocentes, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, Claudio. Y de nuevo, es que sigo insistiendo en el tema de que todo va a depender si Trump cumple sus promesas. Porque si Trump cumple sus promesas, efectivamente las clases medias son las que más van a sufrir. Es decir, en este momento Donald Trump apunta que va a implementar, por ejemplo, un programa de lo que le llaman desnaturalización. Y es quitarle la ciudadanía o el green card a personas cuyos papás o ellos mismos en algún momento vinieron a Estados Unidos de manera indocumentada. Es población que cree que está segura en su ciudadanía en Estados Unidos y se va a encontrar que tal vez votó por Donald Trump y el mismo Donald Trump los va a deportar, les va a quitar la ciudadanía y los va a devolver a su país de origen. Efectivamente, hay una diferencia muy importante entre lo que sucede una vez en el gobierno y el discurso. Entonces, el discurso claramente es un discurso populista, apelación a las mayorías, pero a la hora de gobernar, Donald Trump sin duda alguna va a beneficiar a las élites, va a beneficiar a la gente con más dinero. Sus propuestas de impuestos disminuyen los impuestos a los percentiles, el 10% más alto de la población, y aumenta los impuestos a las clases medias y clases bajas. Entonces, sí, efectivamente hay una disociación completa entre lo que va a suceder en el gobierno y algunas de sus políticas, y también si cumple sus promesas o no. Y en el tema que mencionaba José Rafael, que relacionado con esto, efectivamente el populismo como reacción a las élites no es exclusivo de la derecha. México es un buen ejemplo. Andrés Manuel López Obrador entra como una reacción a las élites. Bueno, aquí en la Universidad de Texas y en Texas tenemos mucha colaboración con investigadores en las universidades en México, y la guerra que López Obrador le hizo a las universidades en México, al CONICYT, que es la principal institución de financiamiento e investigación, ha sido muy agresiva. Muchas universidades prácticamente han cerrado, funcionalmente han cerrado en términos de investigación, porque Andrés Manuel López Obrador dijo: yo voy a ir contra las élites académicas. En países como Argentina o incluso hasta Venezuela, pues el surgimiento del kirchnerismo, del chavismo, fue una reacción a las élites gobernantes. Fue una reacción al bipartidismo de AD y de COPEI en el caso de Venezuela, y bueno, por supuesto que en Argentina, en reacción a las élites gobernantes y a lo que llamaban el consenso neoliberal de Washington, que era la forma en la que se cristalizaban las élites. Entonces no es exclusivo de la izquierda o de la derecha. En este momento parece que la derecha lo está utilizando de manera más agresiva, pero tampoco podemos ignorar tantos casos en los que de ambos lados del espectro político la reacción a las élites ha sido utilizada como un arma para llegar al poder y establecerse y quedarse en el poder el tiempo que les dé la gana. El caso del fraude electoral en Venezuela es un ejemplo. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Bueno, Alfonso Rojas, un abrazo y agradecerte, un abrazo hasta Texas, El Paso, Texas, por haber estado en Noche Sin Tregua, y también a José Rafael Vilar, otro abrazo hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por la amabilidad de haber compartido el conocimiento de ustedes
y la experiencia y la lectura de lo que pueda pasar en los Estados Unidos y en América Latina con esta elección de Donald Trump. Pero un agradecimiento especial a todos los que nos han acompañado y recordarle que tiene su cita con la política con P mayúscula el próximo domingo a las 8 de la noche aquí, donde hablamos de política con P mayúscula. Hasta tanto, un fuerte abrazo. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Productos 100% naturales y de producción nacional. Cosmética natural. Suplementos naturales. Alimentación and Wellness. Para adquirir nuestros productos ingresa en Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, los días lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Sintonícenos en nuestro canal de YouTube, al que puede suscribirse gratuitamente. Un buen ciudadano siempre está informado porque comprende que la política sí importa. Café y Palabras.